Y si te digo que en 1990 le pasó algo al cometa Halley y tal vez no vuelva en el 2061, ahora te cuento. Soy Claudio Martínez, director del Instituto Latinoamericano de Astroturismo, y te voy a contar un poco algo del cometa Halley, el cometa más conocido de todas las épocas. Se lo registra desde el año 239 a.C. y se supone que está en la órbita que tiene desde hace por lo menos 16.000 años. O sea que es muy fiel en cuanto a visitarnos cada 75 o 76 años. ¿Cuál es el problemita? Antes de contarte el problema, vamos a hacer una pequeña introducción. Primero, el núcleo del cometa fue fotografiado. O sea que el cometa es una roca de hielo que se acerca al Sol en una órbita muy estirada y la energía del Sol hace que se vaya evaporando, que la palabra exacta es sublimando, pasa directamente de sólido a gas. Cuando está más o menos a la distancia de Júpiter, empieza a tener una energía lo suficientemente elevada como para formar la coma, la cabeza del cometa, y a partir de ahí el viento solar forma la cola. Hasta ahí no hay ninguna novedad. En el año 1985-86, que fue el último paso, la nave Giotto de Europa, de la Agencia Espacial Europea, lo pudo fotografiar y fíjense este hermoso video, que en realidad es un time-lapse muy bien hecho, con un montón de fotografías que sacó la nave, donde se puede ver perfectamente la cabeza, que es una roca bastante grande, de 15 kilómetros aproximadamente, es bastante más grande que los cometas tradicionales. Y otra cosa muy importante, esta es la fotografía, la primera fotografía previa al paso por el perihelio de 1986. Fue un hito de la tecnología, fue hecha con el telescopio de 5 metros de Monte Palomar, con una tecnología que en ese momento era súper moderna, y se lo detectó 4 años antes, en 1982, con magnitud 24. ¿Qué significa esto? Es como sacar una foto a una piedrita, a un carbón de 5 centímetros, a 20.000 kilómetros de distancia. Entonces, realmente era muy difícil fotografiarlo porque los núcleos cometarios son bastante débiles. Entonces se lo fotografió antes de que empezara a emitir gas. Estaba más allá de Júpiter. Ahí acá tengo que darles una pequeña introducción, que es cómo hay muchas maneras de representar el cambio de brillo de un cometa. Lo que se hace normalmente es poner en una línea horizontal el tiempo y en la línea vertical se pone el brillo que tiene, la magnitud medida en ese momento. Entonces se ve cómo va subiendo de brillo hasta que llega al perihelio o cuando se acerca a la Tierra. Pero esto no nos da una idea real de cómo funciona un cometa, porque depende, está la Tierra en el medio. Entonces sería más razonable utilizar abajo el tiempo con referencia al perihelio, que es la mínima distancia al Sol, y en la vertical el brillo que tendría con referencia al Sol. Es muy diferente la cosa. Entonces, ese tipo de curvas de luz se llaman curvas seculares. La curva secular lo que hace es darte información real, sin la influencia de nuestra posición, de qué le está pasando al cometa. Esta es la curva secular del cometa Halley. Ven cómo tiene como una línea roja. Esa línea roja lo que representa es si fuera un asteroide. Si fuera un asteroide, obviamente se va acercando, llega un pico de brillo y después se va alejando y va bajando su brillo. Pero en determinado momento, que es cuando el cometa se prende, empieza a emitir gas y se pone muchísimo más brillante. Fíjense cómo va subiendo enormemente de brillo hasta que finalmente llega al momento del perihelio, que es el momento de máximo brillo. En general los cometas tienen su brillo un máximo un poquito después. Es como que le toma tiempo reaccionar que esté en ese lugar con tanta energía y después empieza a decaer de brillo hasta que vuelve, se apaga, vuelve al brillo de asteroide y sigue con su brillo como si fuera una roca sólida sin ningún tipo de gas. Esto es la curva secular de un cometa normal. ¿Cómo es el cambio de brillo del Halley? ¿Cómo fue en el último paso? El cometa Halley fue fotografiado aproximadamente en octubre del año 1982 y ahí fue subiendo su brillo. En noviembre de 1984, o sea, prácticamente 2 años antes del perihelio, se prendió como cometa y empezó a subir rápidamente de brillo. Llegó al perihelio el febrero de 1986. Y a partir de ahí comenzó a bajar. Fíjense que tiene como una panza en la caída de brillo. Esa panza es normal en cometas jóvenes. O sea que el Halley es un cometa relativamente joven. Si fuera un cometa viejo, tendría una bajada de brillo similar a la subida que tuvo. Pero estamos en presencia de un cometa relativamente joven. Cuando se apagó, o sea, volvió a ser del brillo de un asteroide, aproximadamente en marzo de 1990. En marzo de 1990 entonces empezó a brillar tradicionalmente y se esperaba que fuera bajando de brillo hasta su máxima distancia, su afelio. Pero ¿qué pasó? Unos meses después, en diciembre del 90, tuvo un estallido. Un estallido y un estallido grande, casi 6 magnitudes. O sea, se puso 250 veces más brillante de lo que tendría que estar.
¿Eso qué significa? Puede significar muchas cosas. Puede haber sido que se rompió, que chocó con algo, o como la mayoría presuponen, hubo una pérdida de gas, o sea que el núcleo del cometa acumuló mucha energía que quedó en la profundidad y finalmente la expulsó e hizo ese pico de brillo. No se sabía qué era lo que había pasado. En realidad yo soy un poco dramático, pero aparentemente el núcleo está relativamente bien. Se lo logró fotografiar, como ven acá, en marzo del año 2003. Esto sí es un hito de la tecnología, magnitud 28,2, una cosa insignificante, y se lo logró fotografiar. Hoy en día, en diciembre del 2023, va a llegar a la máxima distancia. O sea, va a estar del otro lado de la órbita a 35 unidades astronómicas. ¿Qué significa eso? Que la señal de ahí hasta acá tarda casi 5 horas, comparado con los 8 minutos del Sol hasta la Tierra. En ese momento, que faltan unos meses, va a tener magnitud 29,2, que es todavía accesible con la tecnología que hay en este momento. O sea que el cometa Halley, con la tecnología actual, se puede registrar en toda la vuelta. Ahora bien, ¿qué pasó con el Halley? No se sabe. Fue fotografiado, pareciera que está bien, pareciera que el núcleo está intacto, pero no se sabe. ¿Cuándo se va a comprobar? Cuando vuelva en el 2061. En realidad, unos años antes, cuando esté medianamente prendido y se vea cómo está brillando, si vuelve a tener una curva de luz similar a la del 86. Así que realmente parece que está bien, pero no tenemos ninguna seguridad. Así que bueno, me interesaba darle un poco de esta información que no es tan común, que no es muy conocido que al Halley le ha pasado esto, y nos estaremos viendo para cualquier otra noticia interesante de astronomía. Y acuérdense de seguirnos, de marcar like y de darlo a conocer. Díganle a los demás, che, mirá lo que le pasó al Halley. Compartan el video. Nos estamos viendo.